En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta porción de la Escritura, en estos dos versículos, nosotros encontramos dos preguntas. A este mensaje yo le puse: ¿quién eres, Señor? Pero bueno, en esta porción encontramos a Pablo. Pablo hace una primera pregunta: ¿quién eres? Y luego dice: Señor. Y luego, más adelante, en el verso siguiente, hace una segunda pregunta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con lo que era lo que estaba sucediendo? La Escritura nos dice de Pablo, Saulo de Tarso. Pablo, ¿verdad?, había conocido de la palabra, había conocido de Dios desde que era pequeño. Él había sido criado en la tradición judía, bajo lo que es las normas y costumbres judías. Así es que las cuestiones de Dios, de su palabra, no era algo ajeno a la vida de Pablo. No era alguien que nunca alguien le hubiera hablado de Dios, de lo que Dios deseaba, sino era alguien que había oído del Señor. Es más, lo que él estaba haciendo cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, él estaba persiguiendo creyentes, persiguiendo cristianos, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Y la Escritura dice que él iba por un camino cuando de repente se encontró con el Señor Jesucristo. La Escritura nos muestra que él quedó ciego, no comió ni bebió durante 3 días, porque la Escritura nos muestra que, mire, dice el verso 3 de ese capítulo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era quien le habló? Era el Señor Jesucristo. Este fue el día y la hora que Pablo se encontró por primera vez con el Señor Jesucristo. Y el día que él se encontró por primera vez con el Señor Jesucristo, su vida fue totalmente diferente. Yo creo que cuando él se encontró, dice la Escritura, que le rodeó una luz y un resplandor, ¿sí? Yo creo que cuando él hace la pregunta: ¿quién eres, Señor?, él estaba diciendo: eres totalmente diferente a lo que me habían contado. Y no sé si usted puede identificarse con esto, pero muchas veces nos hablaron, alguna vez alguien le habló acerca de Dios, pero una cosa es que te hablen de Dios y otra cosa es encontrarte con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, en verdad te encuentras, tu vida es totalmente diferente. Es más, la pregunta de ¿quién eres, Señor?, es una pregunta que habla de un deseo. Y Pablo no solamente dice ¿quién eres, Señor?, sino yo creo que en su corazón estaba manifestando un deseo de conocer. Y la Escritura nos dice que el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En una manera le estaba diciendo: dura cosa es que te des contra el aguijón. Literalmente, una traducción más de alguna manera que podamos entender: dura cosa es darte con la cara en una puerta. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Cuando hay un cristal así bien limpio y usted llega y ¡pum!, rebota. Lo primero que voltea es saber cuántos se están riendo de usted y luego se va a algún rincón a llorar, ¿verdad? Esto mismo había pasado con Pablo. Se encontró con el Señor Jesucristo, dice que cayó en tierra. Y entonces el Señor le dice: yo soy Jesús. Pero esa frase, yo soy Jesús, no era cualquier frase. Es una frase que ahorita la vamos a ver, que Jesucristo le estaba diciendo: yo soy Dios.
Le estaba diciendo: soy el Dios de todo lo creado, el Dios del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Esa escritura, esa porción de yo soy, nosotros la encontramos en varias porciones de la escritura. Y esa declaración para Pablo fue una revelación de Dios. Ahora escúcheme algo. Todos nosotros necesitamos encontrarnos un día con el Señor Jesucristo. Solamente cuando tú te encuentras con el Señor Jesucristo de manera personal, entonces es que puedes realmente conocerle. La única manera es a través de revelación. Dígalo conmigo: revelación de quién es Él. Pero no solamente necesitas conocerle el primer día, el día que le conociste, ¿verdad? Sino necesitas todos los días esforzarte por conocerle a Él. Porque Él es más alto, Él es más ancho, Él es más profundo, Él es más extenso de todo lo que habíamos pensado e imaginado. Y a lo mejor usted ha conocido una parte de Dios, pero necesita conocer todo lo que Dios es. Pablo dice: a fin de conocerle. El propósito, dice: prosigo a la meta. Dice: olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Prosigo a la meta de Pablo. Era conocerle para un día estar con Él plenamente. Entonces, hay gente en este lugar que necesita conocerle primeramente como Señor y Salvador. Pero hay también gente en este lugar que le ha conocido como Salvador, pero aún no ha conocido todo lo que Dios es y todo lo que Él desea. Y esto es algo tremendo, porque la semana pasada yo estaba leyendo esta porción de la Escritura y saltó a mi corazón cuando Él le dice: ¿quién eres, Señor? A veces leemos las preguntas o leemos la palabra en una forma muy plana, pero yo quiero que imagine el deseo y el anhelo que había en este hombre, porque Él le estaba diciendo: en verdad sobrepasas todo lo que he imaginado, todo lo que yo pensaba que eras tú. Ahora, la Escritura nos muestra desde el libro de Génesis cómo diferentes gentes se encontraron con el yo soy. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis capítulo 15, verso número 1, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, yo soy. Dígalo conmigo: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mire, Abraham era un hombre de Dios. Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre, ¿verdad?, que la Escritura lo menciona como el padre de la fe, ¿verdad? Entonces Abraham era un hombre de Dios. La Escritura dice en el capítulo 12 del libro de Génesis cómo el Señor le dijo, nada más escúchele, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿Abraham conocía a Dios? Yo creo que sí, en una manera, pero también creo que no en otra manera, porque desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, cuando viene el capítulo 15, la Escritura dice que el Señor se encontró con él y entonces le dice: yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Le estaba diciendo: yo soy el Dios que te llamó, yo soy el Dios que te formó, yo soy el Dios que te conoce y tiene un plan para tu vida. Luego dice el capítulo 17, verso 1: y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Cuando usted se encuentra en la Escritura una declaración de Dios diciendo yo soy, está hablando de su nombre, está hablando de su naturaleza. Dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, si usted ve la vida de Abraham, Abraham fue un hombre que anduvo delante del Señor y su caminar fue un buen caminar. Más adelante, por ejemplo, dice en el capítulo 22, nada más escúchelo, Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo,
Y el Señor le dice, ¿cuál hijo? Abraham dice, ¿cuál hijo? ¿El único que tengo? ¿El que me diste en la vejez? ¿El que tanto anhelaba? ¿Por el que tanto te estuve pidiendo? ¿Quieres que te dé mi hijo? Pero Abraham dice que inmediatamente le dijo, sí, Señor. Se puso de pie al día siguiente, fue hacia el monte, y antes de sacrificar a su hijo, porque iba a hacer lo que el Señor le dijo, el Señor le detuvo y le dijo, no, Abraham, no es necesario que sacrifiques a tu hijo. Dios suplió un cordero, y en ese día Abraham conoce a Dios como Yahvé Jireh. Esa palabra Yahvé, ahorita se lo voy a decir, pero es una palabra que en el hebreo era un tetragramatón, que eran 4 consonantes, YHWH, que significa Yahweh o Yahvé o Jehová. Y ese nombre significa, o lo traducen como yo soy. Entonces el Señor le estaba diciendo a Abraham, yo soy, dígalo conmigo, yo soy tu proveedor. Cuando dice Yahvé Jireh, está diciendo, yo soy tu proveedor. Y Abraham ese día tuvo una revelación de Dios como proveedor. Porque ese día no era que alguien le hubiera contado, no era que hubiera escuchado un mensaje por internet de que Dios suple, sino ese día él vio, él vivió, él supo que Dios suple. No es lo mismo a que le cuenten que Dios sana, a que usted experimente esa sanidad de Dios. Amén. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cada persona necesita una revelación de Dios en su vida. A través de todo lo que sucede en nuestra vida, a través de las cosas buenas, de las cosas malas que suceden en nuestra vida, Dios tiene como propósito revelarse a nuestras vidas. Entonces, cuando esté pasando por problemas, por dificultades, solamente tiene que estar muy atento, porque Dios desea revelarse a su vida, pero necesitamos estar atentos. La Biblia, por ejemplo, dice acerca de Jacob, Génesis 28, dice la escritura que Jacob soñó un sueño, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, verso número 12, y el extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Verso 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El yo soy estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. ¿Sí? Jacob tuvo una revelación del Dios de su abuelo, del Dios de su padre, y quería ser su Dios. Podía ser Dios de Abraham, podía ser Dios de Isaac, pero tenía que ser también Dios de Jacob. Dios desea revelarse a cada generación. Dios desea revelarse a usted como padre, pero también desea revelarse a sus hijos. Amén. Es muy importante. Yo oro a Dios y le digo, Señor, revélate a mis hijos, que ellos te puedan conocer personalmente, porque esto es algo que cada uno necesita ver, entender. Cada uno necesita llegar a un momento donde se encuentra con el Señor, con el Salvador, y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? No quiero conocer a Dios por lo que me dijo mi padre o mi abuelo, me sirve, pero quiero conocer a Dios de manera directa. Usted necesita conocer a Dios de manera directa, no a través de intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y ahorita vamos a regresar al libro de Hechos, pero Él le dice, ¿quién eres, Señor? La primera pregunta. Pero en la segunda empieza, Señor, ¿qué quieres que haga?
Por favor, quiero que usted lo examine, se ponga a pensar en ello. Él tuvo una revelación de Dios. Mire, vamos a Éxodo capítulo 3, verso número 11. Nos habla acerca de Moisés y de cómo Dios se reveló a Moisés. Mire, déjeme y le cuento rápidamente. Moisés, ¿verdad? Era un hombre de Dios. Dios había revelado a su mamá. Dios había hecho un milagro para que él permaneciera con vida. Fue criado, ¿verdad?, por Faraón. Ahí le dieron una beca completa de por vida para todos sus estudios. Sí, él había sido criado profesionalmente muy bien, pero Dios tenía un plan y un propósito. Hubo un momento donde él comete un error, mata a un egipcio, se va al desierto huyendo, y en el desierto, en un lugar que ni pensaba, pastoreando, cuidando las ovejas de su suegro, ni suyas eran. En ese lugar dice que él vio una zarza ardiendo. Ahora, no era extraordinario ver una zarza ardiendo en el desierto. Lo extraordinario era que no se apagara. Y Moisés, después de ver que esa zarza ardía y ardía, algo que está muy seco arde en un instante y se acaba. Esta zarza ardía, es como un arbusto así grande, no acababa de apagarse. Entonces Moisés se acerca a este lugar, y cuando él llega a este lugar, oye una voz, la voz de Dios, que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Él le estaba diciendo: Moisés, lo que vas a oír y lo que vas a ver, nunca lo has visto, nunca lo has oído, nunca me has conocido como me vas a conocer. Y ahí Dios empieza a conocerle, él empieza a conocer a Dios, Dios empieza a revelar a su vida, y le dice que Dios lo había escogido como libertador del pueblo de Israel, que Dios le había escogido para ir delante de Faraón. Mire, Faraón, sin exagerar, era el diablo en persona. Y Dios le dice que iba a estar delante de Faraón. Entonces Moisés como que dice: mejor no, por 5 razones. Como que no siento paz en ir. Y dice el verso 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Dígalo conmigo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, léalo conmigo, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Verso 14, respondió Dios a Moisés: yo soy, dígalo conmigo, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, vamos a hacer algo. Póngase en lugar de Moy. Imagínese Moisés. Primero Dios le dice que va a ir delante de Faraón y que va a libertar al pueblo de Israel. Lo que menos quería Faraón era dejar a ir el pueblo de Israel, porque eran sus esclavos. Entonces eso era más que imposible. Le dice: ¿quién soy yo? Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo? Y yo creo, lo que la Escritura me dice es que Dios le dice: lo importante no es quién eres tú, sino quién soy yo. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo ve esto? Lo importante no era quién era él, porque Moisés lo único que se le ocurrió es: yo no soy, yo no puedo, yo no tengo, soy tartamudo, no sé hablar.
Pero lo que Dios le dice es: yo soy el que soy. Ahora, imagínese a Moisés delante de los hijos de Israel, diciéndoles, cuando ellos le preguntaran, como él dice, ¿quién te envió? Y él les dijera, el yo soy me envió. Yo creo que Moisés pensó, de seguro que me van a decir que estoy borracho. Porque yo soy, ¿usted le pondría a su hijo yo soy? Como que no se me hace un nombre, es una afirmación. Pero le dice, yo soy el que soy. Y yo sé que algunos dirán, es domingo y es muy temprano para pensar, así como que el domingo se lo ponen en neutral y digan, no pienso, ¿verdad? Pero por favor, esfuércese un poco en este día para poder pensar en conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. La Escritura, cuando está diciendo, yo soy el que soy, nos está hablando de su carácter, nos está hablando de su naturaleza, nos está hablando y diciendo, Dios estaba revelando a Moisés y diciendo, yo soy Dios en tu vida, yo soy el que soy, siempre he sido, yo no tengo nombre porque nadie me puso nombre, yo he sido, soy y seré. Sí, él estaba diciendo que él no está sujeto al tiempo. Nadie lo creó. Él creó todo con la palabra de su poder. Y ese Dios del universo, no un Dios más, sino el único Dios, se estaba revelando a la vida de Moisés. Y cuando se reveló a la vida de Moisés, entonces lo importante ya no era el yo no soy, sino lo importante era que el yo soy me había enviado. Y hasta que usted entiende esto, hasta que usted tiene un entendimiento y una revelación que no es nada más un entendimiento en nuestra mente, sino en nuestro corazón, de quién es Él. Porque la Escritura nos dice, como Abraham conoció al yo soy, el proveedor. La Escritura nos dice, yo soy tu paz, Yahvé Shalom. Yo soy tu bandera, tu estandarte, Yahvé Nisi. Y la Escritura está llena de los nombres de Dios. Pero cada vez que la Escritura está diciendo yo soy el que soy, está diciendo yo soy todo lo que tú necesitas, todo lo que tú has necesitado en tu vida. Amén. Todo lo que tú has necesitado, yo soy. No tienes por qué buscar más, porque todo ya lo encuentras en Él. Entonces, mire, este nombre, el nombre de Yahvé, ese nombre de 4 letras, 4 consonantes, Y, H, W, H, que en otros momentos era Y, H, B chica, H, que es impronunciable. Los judíos tenían tanto temor de nombrar, de tan solo decir ese nombre, que mejor cuando se encontraban con el nombre de Dios decían Adonai, que significa Señor, ¿sí? Que significa Señor. Más adelante algunos traductores griegos, cuando se referían al Señor, decían Kyrios, que quiere decir Señor, ¿sí? Otros más, la Vulgata Latina, la traducción Vulgata Latina decía Dominus, que quiere decir Señor. Pero lo importante es, ¿verdad? Por eso es que cuando Moisés dice, ¿quién les voy a decir que eres? Les vas a decir que yo soy. ¿Por qué? Porque los nombres de Dios son tantos, es tan extenso lo que Él es, que Él es realmente todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, regresando a Hechos capítulo 9, verso número 6, cuando Pablo hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? La respuesta de Jesucristo dice, yo soy, dígalo conmigo, yo soy Jesús. Ahora nosotros la leemos, pues sí, es Jesús. Pero no era nada más una declaración así, sino Dios se reveló a su vida. ¿Y sabe por qué se reveló? La Escritura dice, el capítulo 6, verso 6 del capítulo 9, dice que Él, temblando y temeroso, le dijo, la primera palabra que se le ocurrió
fue Señor. Nosotros oímos la palabra Señor y pensamos en cualquiera, pero realmente Señor significa dueño absoluto de cosas y personas. Le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, esta declaración no fue nada más una declaración emocional. No fue algo, nada más una declaración apropiada que alguien dice y bueno, pues lo dice ya. No, no, no. Esta declaración fue toda una realidad en la vida de Pablo. Si usted ve la vida de Pablo, a partir de ese momento, su vida no fue la misma. Vino un giro total, drástico en su vida. ¿Sí? Alguien que sabía demasiado, era una persona muy capaz. Sí, dice la Escritura que se sentó a los pies de un hombre llamado Gamaliel a empezar a recibir el conocimiento de la palabra de Dios y Dios revelándose a su vida. Y fue un hombre de los más productivos, yo creo, que registra la historia de la palabra, en cuanto a la palabra, en cuanto al reino de Dios. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Dígalo conmigo, ¿qué pasó con Pablo? Tuvo una revelación de Dios. Tuvo una revelación de Dios. Ahora escúcheme algo. Usted no puede hacerse la segunda pregunta si no se hace la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Quién eres, Señor? La segunda es: Señor, ¿qué quieres que haga? Hay gente que ni siquiera le ha pasado por la cabeza pensar que Dios tiene un propósito y un plan y que desea utilizarle. Pero cuando tú te has encontrado con el Señor y tú conoces a Jesucristo, primeramente se vuelve el Señor, el dueño de tu vida. Y segundo, tú sabes que Él quiere algo en tu vida y a través de tu vida. Tú sabes que tu vida ya no te pertenece, le pertenece al que te salvó, al que murió y resucitó. Ahora tal vez usted me diga: yo lo conozco como Salvador. Ojalá y de veras le conozca como Salvador, pero yo le pregunto: ¿lo conoce como Señor? Tal vez diga: ¿no es lo mismo? Cuando me refiero de lo conoce como Señor, me refiero a que si cuando Él habla y dice algo, usted obedece. Porque cuando lo conocemos como Señor, sabemos que si Él dice algo, la única opción es obedecerle. O todavía usted está en diálogos y trato para saber, ¿verdad?, cómo va a ser las cosas. Como que desde chicos queremos negociar, ¿no? Yo recuerdo a mis hijos, alguno de ellos, cada vez que le tocaba vara, ¿verdad?, lo que decía, dice: platicamos, ¿no? Hablamos, ¿no? Vamos a tratar el asunto. Y a veces así tú puedes estar como adulto: Señor, platicamos, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Él es Señor de tu vida? Usted me puede decir que sí es Señor, pero solamente si le obedece es Señor. Ahora, tal vez lo conoce como Salvador, pero lo conoce como Maestro. Se ha sentado a los pies del Maestro a aprender de Él todo lo que Él ha dicho. Algunos no se saben ni Juan 3:16. Lo puede conocer como Señor, pero si no lo conoce como Maestro, ¿cómo va a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo? Dígame cómo. Yo no encuentro otra manera de no ser de sentarse a los pies del Maestro. Y mientras usted está esforzándose en la palabra, el Espíritu Santo le revela la palabra de Dios.
¿Cómo vas a decir que se sienta que se ha sentado a los pies del maestro si no abre su Biblia, si no la lee? ¿Lo conoce como proveedor, como protector? Mire, los nombres de Dios es tan extenso de los nombres de Dios. Juan nos habla, ¿verdad? Los evangelios nos hablan. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el agua viva. Lean los evangelios y cada vez que se encuentre Jesucristo en letras rojas, algunas Biblias las palabras de Jesucristo las tienen en letras rojas, y cada vez que vea ahí que dice Jesucristo, yo soy, deténgase un poco porque está hablando de su nombre. Y cuando usted entiende su nombre, entiende su naturaleza. Entiende el Dios, empieza a ver el Dios que realmente es. Y necesitamos nosotros esto. Yo sé que Pablo conoció al Señor Jesucristo, en verdad lo conoció, porque lo primero que él dice que temblando, temeroso, cayó de rodillas, le dice Señor, y le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos necesitan hacerse la primera pregunta? Yo le pregunto y se lo digo, y por favor conteste sinceramente: ¿conoce usted al Señor Jesucristo? Y si lo conoce, ¿qué tanto lo conoce? Porque necesita caer de rodillas y preguntarle al Señor: ¿quién eres, Señor? Y que el Señor en un momento se revele a su vida y le diga: yo soy Jesús, yo soy Jesús. Usted puede leerlo, yo puedo decírselo, pero hasta que Dios se lo diga, se revele a su vida, entonces las cosas cambian. Y necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto. Mire lo que dice Juan 3, verso 30, y con esto quiero terminar el primer mensaje. Dice la Escritura que Juan Bautista hace esta declaración diciendo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. Le estaba diciendo: es necesario que Él crezca en mí, en cada uno de nosotros, y yo mengüe. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo, Él crece. Tú lo ves en la dimensión que es. Yo creo que Pablo se sentía chiquito. Dice que temblando, temeroso, cayó de rodillas. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a la casa de un hombre ahí. La Biblia dice que cuando Dios le habló a este hombre, Ananías, creo que dice la Escritura, y le dijo que fuera a orar por este hombre, ¿sí? La Escritura nos dice de Ananías que cuando el Señor le dijo: levántate, Ananías, y le dice la Escritura, el verso 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, o sea, Pablo, que dice: porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Cuando Ananías oyó esto, la respuesta de Ananías fue: te reprendo, Satanás. Esto no es Dios. Ananías le tenía miedo a Pablo. Pablo era el matacristianos de la época. Le tenía miedo, ciego, y le tenía miedo. Y este hombre que dice la Escritura, si usted lee, cuando mataron a Esteban, dice que fueron a ponerle sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Era Pablo. Como diciendo: aquí está el trofeo, Saulo. ¿Se imagina este hombre quién era?
Pero la Escritura dice que cuando se encontró con el Señor Jesucristo, cayó de rodillas, temblando, temeroso. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Primero le dice: ¿quién eres? Porque me tumbaste. Me lo tiró del caballo, del camello. Es más dura la caída, ¿no? Lo tiró, lo derrumbó. Como cuando alguien, ¿verdad? Los boxeadores, primer round y lo noquean al otro y no supo ni dónde está. De esta manera fue. Pero se encontró con el Señor y su vida fue totalmente diferente. Mi amado, por favor, hágase estas dos preguntas. Cierre sus ojos un momento y hágase estas dos preguntas. Olvídese del que está a la derecha, al que está a la izquierda, y por favor, hágase estas preguntas. Primera pregunta: dígale al Señor, dígale: ¿quién eres, Señor? Y por favor, hágasela muchas veces y espere en Él. No solamente hoy, sino los días que vienen. Tome un tiempo, no sé si en la azotea de su casa, no sé si en el jardín de su casa, no sé si en un cuarto ahí donde no haya nadie, cerrada la puerta. Y dígale: ¿quién eres, Señor? Y por favor, no se mueva hasta que el Señor no venga y le diga: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Precioso, precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma la vida de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita en este lugar. Por favor, mi amado, que cada uno pueda hacerse esta pregunta y pueda oír la respuesta de parte tuya. Señor, que ninguno en este lugar se quede sin conocerte, Señor. Porque la segunda pregunta no la podrán hacer. Porque nunca dirán: Señor, ¿qué quieres que haga? Si no se hicieron la primera pregunta y oyeron la respuesta. Precioso, precioso, precioso. Que en verdad cada uno pueda conocer no solamente al Salvador, sino al Señor de su vida, al Maestro de su vida, al Sanador de su vida. ¿Cuántos han conocido al Salvador, pero no han conocido al Sanador y todavía están heridos? Todavía están sus corazones heridos. ¿Cuántos no han conocido al Libertador? Han conocido al Salvador, pero no han conocido al Libertador y todavía se encuentran cautivos. Todavía están en prisiones de maldad. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Espíritu Santo. Por favor, ahí en un susurro, dígale al Señor: ven, Espíritu Santo, ven a mi vida y revélame a Jesucristo. Revélame al yo soy precioso. Señor, yo te pido por hombres, mujeres que se encuentran con una zarza ardiendo y que a partir de ese momento su vida es totalmente diferente. Son sanos, son salvos, hay un llamado, hay un propósito de Dios para sus vidas. Ya no lo importante es yo no soy, sino lo que tú eres en nosotros, Señor. Ven, precioso, ven a este lugar, ven a cada persona. Alza tus manos ahí donde estás. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor, mi amado, por favor, toma la vida de cada persona en este lugar. Señor, te pido que no lo sueltes hasta que no te hayas revelado a sus vidas, Señor. Que tú seas el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que seas el Dios personal en sus vidas.
que puedan oír a aquel que dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Que puedan oír al que dice: yo soy el que soy, siempre he sido, siempre seré. Precioso, precioso, precioso. Revélate a los corazones, revélate a los corazones, revélate a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, el que no te conozca como Salvador, revélate a su vida ahora, Señor, y que Él caiga de rodillas pidiendo perdón por sus pecados, confesando a Jesucristo como el Señor, el Salvador de su vida, reconociendo que moriste en la cruz y que deseas salvarles, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, por lo que eres en ellos. Te pido por los que ya te conocen, Señor, pero solamente conocen una parte. Te pido que te reveles completamente a sus vidas, porque es muy importante que tu pueblo te conozca. Nadie va a amar a quien no conoce. Nadie dará su vida por quien no conoce. Pero yo sé que si te aman con todo su corazón, darán toda su vida para ti, Señor. Yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer aquí hoy y por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén. De veras, espere una respuesta en esta oración. Yo le recomiendo, apartes un momento, apartes un tiempo en estos días que viene. Vaya a un lugar. Cuando dice la Escritura de cerrar la puerta, tiene que ver a un lugar donde nada le distraiga, que pueda usted estar solo, que no sea interrumpido. Apague su celular, déjelo en otro lugar, con su Biblia en mano, y dígale al Señor: quiero conocerte. Y estoy seguro que Dios se va a revelar a su vida. Amén.